buenos días, queridos telepensantes. Lunes 23 de septiembre, acaban de terminar las fiestas patrias. Esperamos que lo hayan pasado bien, que hayan estado con sus familias y sobre todo que hayan recordado y explicado a las futuras generaciones nuestras tradiciones, que sin duda es lo más relevante en estas fiestas. Antes de comenzar, quiero hacerles una invitación. Ustedes están viendo el flyer en la pantalla, es para este miércoles una actividad cultural gratuita. Estoy hablando del lanzamiento del libro Fátima, la historia jamás contada, de Julio Alvear, en donde obviamente va a participar también la Vane en el lanzamiento del libro. Será la Universidad del Desarrollo, toda la información está en el flyer, pero antes, a pesar de que la entrada es gratuita, deben inscribirse en el link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video, porque las entradas son limitadas, obviamente, pero además deben inscribirse. Participen de este evento, participen del lanzamiento de este libro y sean parte, de alguna u otra manera, de la batalla cultural. Comenzamos con las noticias de hoy. Largo el fin de semana, vamos a tener que avanzar más o menos rapidito, así que atentos, queridos telepensantes. Vamos con el crimen, muy lamentable. Un carabinero fue asesinado, víctima de un robo, en Puente Alto la madrugada de este viernes, previo a la parada militar. Al principio se pensó que fue un accidente, ustedes están viendo las imágenes de esto en pantalla. Luego se supo que todo esto ocurrió porque recibió un impacto de bala que terminó con su vida. Primero entonces el carabinero choca con un poste, luego con un árbol a alta velocidad y luego termina colisionando con una casa. Vamos a ver las declaraciones al otro día del general director de Carabineros, el señor Ricardo Yáñez. Es terrible cuando fallece cualquier persona, pero más aún cuando muere un camarada, un carabinero. Obviamente no quisiéramos que estas situaciones ocurrieran, que pasaran, pero es una realidad que tenemos que hacernos cargo de ella y para eso estamos trabajando, haciendo propuestas, presentando proyectos que de alguna manera den esa posibilidad, ¿cierto?, de que los carabineros ya no tengan que estar cumpliendo algunas funciones extraordinarias para poder suplir sus necesidades personales y familiares. Claro, es que saben que además mucha gente se enoja porque los carabineros están haciendo otras labores y sabemos, ellos no pueden hacerlo. Pero el general Yáñez habla de que se deben aprobar las leyes y una de ellas es darle un mejor sueldo a los carabineros. Porque evidentemente muchos de ellos no están logrando con estos recursos llegar a fin de mes. El costo de la vida ha subido y el sueldo de ellos no. Y sus necesidades no están cubiertas. Obviamente buscan alternativas para poder compensar el sueldo que les falta. Tampoco es que estén delinquiendo, telepensantes. Y no le estoy bajando el perfil a todo esto. Pero no es un carabinero que estaba asociado con los narcos o con alguna asociación ilícita, ¿no? Bueno, muy triste, ¿no? Siguiendo con los crímenes, según Carolina Toá, hubo solo uno asociado a las fondas. Esto fue en Recoleta mientras escapaban en un auto. Ya sabemos que en Recoleta están habiendo muchos crímenes que son entre bandas rivales y como que justifican esto como que si fuera normal. Pero hubo también un niño baleado en una ramada en Los Ángeles. O sea, esto no solamente está pasando en Santiago, estamos viendo que a lo largo de todo Chile están habiendo crímenes terribles. Un hombre fue asesinado por una discusión con un estacionador de un auto en Playa Ancha, Valparaíso, la madrugada del día sábado. Otro hombre de aproximadamente 19 años encontrado cercano al lado de una sequía luego de ser asesinado a balazos en Lampa. En San Joaquín, un padre asesinado y su hijo de 16 años grave en riesgo vital. Un vecino lo atacó a balazos. Esto fue en la calle, comenzó con una discusión, el homicida saca un arma de fuego de su ropa y le disparó. Evidentemente esta arma no estaba formalmente inscrita, ¿no? Telepensantes, fueron 29 los homicidios de este fin de semana. 29. No lo podemos normalizar. Relacionado también con esto, la verdad es que también hay varias incautaciones de droga. Los responsables del asesinato de carabineros los encontraron, están siendo formalizados. Pero la verdad, todo este tipo de esfuerzo de carabineros y de la PDI no tiene ni un sentido si después los están soltando. No tiene ni un sentido si no hay un plan formal
de combate al crimen organizado. No sirve de nada si tenemos las fronteras abiertas, ya vamos a hablar de todo esto. Si los reos se están fugando, ya vengo también con ese tema. Pero antes, ¿quieren ver lo que opina el Partido Comunista sobre lo que hay que hacer con las policías, como dicen ellos? Bueno, veamos a la diputada Lorena Pizarro, como para que más o menos se entienda de lo que estamos hablando. Vamos a ver el video, señor director. Compañeras y compañeros, las Fuerzas Armadas, las policías no pueden seguir siendo el arma que dispara contra el pueblo cuando el pueblo se organiza y dice basta a tanta injusticia social. Por lo tanto, tenemos que democratizar las Fuerzas Armadas, no bajo las lógicas de creer que democratizarlas significa usar las palabras adecuadas que digan hoy día son democráticas. Tenemos que terminar con la doctrina de seguridad nacional. Sigue ahí, sigue enquistada en nuestras Fuerzas Armadas de América Latina y el Caribe. Y donde no están enquistadas, no se vuelven contra su pueblo como ocurre en Venezuela. Eso es la prueba latente que debemos transformar nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, en realidad nosotros lo hemos dicho tantas veces, pero hay que repetirlo. Entendamos que un marxista, de cualquiera de sus variedades, porque hay varias variantes, ¿no? Pero son marxistas finalmente, no entienden la democracia como la entienden el sentido común. Ellos no creen en la democracia liberal, esta de que la ciudadanía va a votar cada cierto tiempo. No, ¿se entiende o no? Miren, yo sé que ustedes lo entienden, televidentes, pero lo importante es que se lo expliquemos al grueso de la población, que para ella todo esto tiene que ser una policía democrática como la de Venezuela, ni más ni menos. Estamos hablando de la misma policía que está al servicio del tirano Nicolás Maduro y que hoy día está matando a los venezolanos que exigen se respeten las elecciones recientes. Eso es lo que espera Lorena Pizarro para nuestro país. Eso es lo que esperan los marxistas para nuestro país. ¿Por qué creen ustedes que no le dan herramienta a Carabineros o a la PDI o incluso estado de excepción para las Fuerzas Armadas? Si esta gente es muy mala, pero no es suficiente que solo ustedes lo sepan, queridos telepensantes. Por eso, nuestras constantes invitaciones, amablemente, a que compartan estos videos, a que compartan nuestro programa, las columnas de la Vane, los noticieros, porque hay que explicárselo a más gente. Miren, le robaron la silla de ruedas a un medallista paraolímpico chileno, llegando a Chile, telepensantes. Lo asaltaron. Miren, vamos a ver sus declaraciones. ¿Cómo sucedió toda esta situación? ¿Cómo fue? Fueron minutos, me imagino que de terror, de desesperación. Muy angustiante, frustrante. Como tú dices, había llegado a Chile hace horas desde fuera, con toda la alegría de poder vivir esta fiesta. Justo me tocaba pasar ese fin de semana, esos 3 días con mi hija, así que la hablé a la mamá. Bueno, este es el nivel de inhumanidad. ¿Se entiende, no? Esto fue también ahora, este fin de semana, porque fueron 20 y tantos homicidios, pero hubo otros delitos también. Se intentaron fugar, además, como ya les comenté un poco, 5 reos de Colina 1 el sábado. Gracias a Dios, Gendarmería logró detectarlo gracias a las cámaras de seguridad, pero declaran lo siguiente, les voy a leer. La Asociación de Gendarmes de Chile anuncia mediante un comunicado que el incidente refleja los constantes riesgos a los que están expuestos desde el servicio su personal, los cuales se intensifican en fechas clave. Agregan, no pueden continuar asumiendo la responsabilidad de la crisis que genera el crimen organizado con una polera y un bastón, y que requieren de recursos para fortalecer y modernizar su labor. Pero es que esto es evidente. ¿Cómo con una polera y un bastón básicamente no tienen herramienta en contra de estos criminales para controlarlos? Pero qué poco democrático, diría Lorena Pizarro, ¿no? Qué poco democrático lo que está exigiendo Gendarmería. Bueno, ¿se entiende el real problema que estamos viviendo? Ahora, miren esto, Carolina Toá, luego de todo esto que les estoy comentando, luego de estos 29 asesinatos este fin de semana largo en Chile, consideran que las cifras no salen de lo habitual.
Vale decir, para ella es habitual que haya 29 asesinatos. Y por favor nos pide que no pensemos que esto son cifras solamente, detrás de ellos hay personas, hay familias, pero es habitual. Miren, vamos a ver el video, señor director, porque esto no es lo más terrible que dijo. Bueno, sí es terrible, pero hay cosas también terribles que dijo la señora Toá. Vamos a ver el video, señor director. En el transcurso de todos estos días, hay que decir, ha habido un número, por la suma de todos los días, bastante importante de personas fallecidas en homicidio. Esas cifras, cuando las entregamos, se despersonalizan, ¿no? Son números de personas fallecidas en homicidio. Lo importante es pensar que cada una de esas personas es una familia, es una situación trágica, y pesa y vale y nos preocupa en sí misma. Cada homicidio es para Chile una situación de atención y de prioridad. Pero si vemos los números y los tratamos como tales, la cantidad de víctimas de homicidio de estos días ha sido más o menos similar a la que hay en días habituales. Suman en total hasta el momento 25 personas que han muerto en homicidio desde el día lunes a la fecha, más o menos dentro de lo que son los números que tenemos habitualmente. Lo importante es pensar que todas esas víctimas también son fruto de un delito que la sociedad tenemos que lograr evitar en conjunto, entre el trabajo policial, la prevención, el control social, el autocuidado, porque quisiéramos que algún día esa cifra pudiéramos llevarla a cero. Bueno, estas declaraciones de Toá fueron el día sábado, por eso ella habla de 25 asesinatos, homicidios. Y esto, telepensantes, no incluye, no cuantifica los muertos por accidentes de tránsito, que son otra cosa. Ahí hay una responsabilidad individual, bueno, sí. Otro tema, estamos hablando de 29 homicidios. Ahora, lo preocupante es lo que explica después. ¿Cuál es su estrategia para controlar todo esto? El control social. Y lo dijo literal. Miren, televidentes, vamos a ver de nuevo ese último fragmento, por favor, señor director. Entre el trabajo policial, la prevención, el control social, el autocuidado. Bueno, literal control social. ¿Podemos entender esto? Entonces, por un lado, Lorena Pizarro nos dice que quiere una policía democrática como la de Venezuela, y luego aparece Carolina Toá diciéndonos que el control social va a ser la solución a todo esto. O sea, dimensionemos todo esto. Control social. No hay interés en controlar a los criminales, no hay interés en darle más atribución a las policías, a gendarme, no, control social. Por favor, telepensantes, no podemos quedar inmóviles frente a esto. Siguiendo con los temas. Oposición evalúa limitar los aportes a la OCDE. Bien, qué maravilla. Tras el nombramiento de Diego Vela. Sería maravilloso, yo lo sé. Además, van a citar a Mario Marcel a la Cámara a dar explicaciones al respecto, solicitado por el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, además del diputado Felipe Donoso y el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Cristian Lave, que oficiaron el viernes al Ministerio de Hacienda para que transparenten con carácter de urgencia cuáles fueron las competencias técnicas que tuvieron a la vista para designar al señor Vela, incorporándose al staff que dirige desde agosto el señor Hernán Frigolet. Bien, los señores de la UDI, muy bien. Espero que entiendan realmente el trasfondo de por qué hay que sacarle plata a la OCDE. Más allá del nombramiento de Mario Marcel, eso sería maravilloso, telepensante. Pero ya al saber que están condicionando los aportes a estas organizaciones globalitaristas, es una buena noticia. Y que no sea solamente por el nepotismo, que obviamente está mal, pero la idea es que terminemos de pasarle tantos recursos a estas organizaciones liberticidas. Con respecto a las fiestas patrias, siguiente tema. Lo último que supimos fue el lanzamiento de las fondas y todo este tipo de actos políticos culturales, el esquinazo aberrante de la ministra del Trabajo, la señora Jara, subir las pensiones también es cueca, así se llamaba el esquinazo, y de cómo esta gente usa la cultura para hacer activismo político, para la revolución. Muy desagradable, ¿no? Pero vamos a ir al Te Deum. Insisto, es un tema cultural cristiano que hace notar las raíces cristianas de nuestra sociedad, pero también tiene un carácter político. Vamos a ver
¿Qué es lo que pasó con respecto a este tema? En la pantalla el señor director nos manda las imágenes de Boric saliendo de la Moneda hacia la catedral. Como ya sabemos, es tradición, es escoltado por el regimiento de granaderos de caballería. Precioso, precioso. Aunque no le luce bien a Boric, yo lo sé. Y aunque no le guste tanto a Boric tampoco, no importa, es una tradición muy bonita por lo demás y que no nos han podido arrebatar. Así que hay que celebrarla y disfrutarla. Vamos a ver qué es lo que dijo en esta instancia, pero antes tienen que saber que Boric en el punto de prensa dijo que está bien lo que se vaya a decir, porque tenemos todo el derecho, o el señor o el cardenal tiene todo el derecho a expresar sus opiniones. Gracias, Gabriel Boric, por darnos tanta libertad, ¿no? Vamos ahora con lo que dijo entonces el cardenal Tomalí. Por favor, señor director. Tanta esperanza hay gracias a las Fuerzas Armadas, que protegen nuestras fronteras, y a las fuerzas de orden y seguridad que están vigilantes para que los habitantes a lo largo y ancho del país volvamos a vivir tranquilos y dormir serenos. Y precisamente por esa misma esperanza que nos entregan, cómo duelen los carabineros que han sido cobardemente asesinados. Nadie se siente seguro, nadie puede garantizar que no le harán un portonazo, un turbazo, una encerrona, o que no lo asaltarán. Chile no se acostumbra y no se acostumbrará a los descuartizados, los asesinatos a plena luz del día, a la muerte de jóvenes y niños. Chile no está acostumbrado a eso, no quiere eso. Bueno, qué importante, ¿no? Que no debemos acostumbrarnos al crimen, que no debemos normalizar la violencia, como lo que está haciendo Carolina Toá, ¿no? Ha sido doloroso también en esta línea para los chilenos ver cómo la corrupción se ha ido enseñoreando de lugares que por su naturaleza debiesen ser intachables. El pueblo de Chile está escandalizado al ver tanta avaricia y ansias de poder que no trepidan en sobornar, en valerse el cohecho para lograr sus objetivos y en el tráfico de influencia. ¿Qué daño a la fe pública, a la democracia, al Estado de Derecho le hacen los escándalos de corrupción y abusos de toda índole que vemos día a día? Duele que personas con poder, en vez de servir a Chile, se han servido de Chile y claramente han perjudicado a los más pobres. Bueno, él considera que la corrupción afecta a los más pobres, ¿no? Y la verdad, señor Tomalí, que la corrupción nos afecta a todos los chilenos por igual, da lo mismo los ingresos que tengan, dañan la institucionalidad, dañan la democracia. ¿Qué más dijo el cardenal Tomalí? Siempre y cuando el bien de las personas se vea amenazado, alzaremos la voz por todos aquellos que no tienen voz, desde los niños no deseados en el vientre de sus madres hasta los ancianos descartados que dan su último suspiro. Bien, también en contra del asesinato de los niños en el vientre materno o el suicidio programado, llamado por los medios con estos eufemismos, aborto y eutanasia. Se refirió también al debilitamiento de las familias, bien, pero responsabilizó a los legisladores. Veamos el video, señor director. El país ha crecido económicamente, pero muchos jóvenes están solos. Por ejemplo, 3 de cada 10 quinceañeros se sienten solos. Las manifestaciones de rabia que vemos día a día en muchos de ellos no son más que el efecto del abandono en que se encuentran. Hay un grupo importante que no ve horizonte de futuro en sus días y no se siente parte de la sociedad. Les comparto otra cifra dramática. En Chile hay 400.000 jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. Perciben su presente sin señales de mejores oportunidades. Esta crisis amerita una reflexión política, social y cultural del más alto nivel, porque solamente con jóvenes llenos de sueños y esperanzas, de proyectos e ideales, hay futuro. Si a ello le sumamos el desamparo en el que se encuentran muchos jóvenes en virtud de la fragilidad de los vínculos familiares, resulta evidente que el mejor servicio que podemos ofrecer es generar en todos los niveles de la sociedad instancias para promover y ayudar a las familias, a todas ellas, para que los vínculos familiares y matrimoniales se afiancen. Así aspectos irreemplazables como la paternidad y la maternidad serán revalorizados como un bien a proteger y no como una amenaza.
En la familia hay una fuente de alegría y de felicidad que los jóvenes valoran y necesitan, pero que muchas veces no encuentran. El gobierno y los legisladores tienen en esta materia una gran responsabilidad. ¿Cómo le decimos al señor Chomalí que es como mala idea mandar a los legisladores a seguir legislando? Porque cada vez que lo hacen resulta peor el remedio que la enfermedad. Cada vez que legislan, todo lo que está pasando ahora en el Congreso viene con perspectiva de género, ideología de género, con indigenismo muchas veces, también viene con victipuntos para los inmigrantes. Mejor que no sigan legislando, señor Chomalí, porque todo va en la dirección contraria. Todo es parte de la cultura de la muerte. Y para mi gusto, la Iglesia ha sido débil en esta batalla, la Iglesia católica. Y sobre todo, como hace referencia a él, se ha distanciado cada vez más de los jóvenes. Y entonces ahora el señor Chomalí se nos puso progre. Veamos el video, señor director. También preocupa el empobrecimiento del valor del trabajo y los despidos masivos en muchas empresas. El trabajo es sagrado porque lo realiza una persona. El trabajo no es una mercancía que se transa en el mercado o un mero hacer en el engranaje de la producción. De la misma manera, hemos de ser más lúcidos para comprender los desafíos y oportunidades que implican la erupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en el mundo laboral. Hemos de colaborar activamente para generar más y mejores trabajos, fuente de realización personal y familiar y un aporte a la sociedad. Duele el alma ver cómo se cierran industrias y con ello los sueños de tantos. Duele el alma ver cómo son tratados los micro y pequeños empresarios que quedan lanzados a su suerte y a la más absoluta indefensión frente a un sistema económico que gira en torno a la competencia, al consumo y al lucro, que claramente no los ayuda. Duele el alma la precariedad laboral de muchos, la informalidad y la escasez de soluciones a mediano y largo plazo. El trabajo no es una mercancía que se transa en el mercado, dijo eso literal. ¿Y qué es el trabajo entonces? Algo sagrado. Pero señor Chomalí, vamos tan bien y nos sale con esto. Le duele el alma ver que a los pequeños empresarios lanzados a su suerte, en absoluta indefensión, en un sistema que gira en torno a la competencia, el consumo y el lucro. Pero señor, ¿qué está hablando este señor cardenal Chomalí, por favor? Y entonces ahí en donde a uno le dan ganas de llorar, pues telepensante. ¿Cómo es que le sigue la corriente a los postmarxistas? Se está reclamando toda la deconstrucción cultural y esto es parte de eso, pues. Es que yo creo que no ha identificado el problema el padre Chomalí. Porque no, la competencia no es un problema. El mercado no es el problema. La libertad de emprender, señor Chomalí, tampoco es un problema. Participar del mercado no es un problema. Nadie está a la merced de nada en el mercado. Nadie está en la indefensión. Esto es la libertad, señor padre Chomalí. Así es la libertad. Y Dios nos dio libre albedrío. Nos dio libertad. ¿Nos dejó Dios en la absoluta indefensión? No. Miren, vamos con esta otra declaración del padre Chomalí. Por favor, señor director. También es para llorar, se los digo al tiro. No es el momento de solistas, de individualismo, de frases grandilocuentes, ni de recriminaciones mutuas. Este es el momento de la humildad y la grandeza para actuar y que vuelva a ser un orgullo trabajar en el Estado y ser funcionario público. Por ello, invito y exhorto a que se piense en la posibilidad de un gran acuerdo nacional donde todos quienes tenemos responsabilidades en el país, públicas y privadas, nos escuchemos y dialoguemos. La seguridad no es un tema meramente político, sino que es un tema ético, anterior a cualquier otro asunto. No puede ser una moneda de cambio para ser negociada por una ley u otra concesión. No hay desarrollo posible en una auténtica democracia en un país violento y con gérmenes de corrupción. Necesitamos de una gran sinfonía donde estén presentes la unidad, el diálogo social, la reflexión serena, la mirada amplia. Es hora de pensar qué mundo le dejaremos a las futuras generaciones, como nos dice el Papa Francisco. Es la hora de los valientes y el primer acto de valentía es dialogar, sobreponer el interés de la comunidad por sobre el personal
el partisano o el ideológico y actuar en consecuencia. Bueno, el primer acto de valentía es dialogar, ok, pero ¿será que este señor no se ha dado cuenta que esta gente revolucionaria quiere desestabilizar nuestro país con estos niveles de delincuencia de manera intencional? ¿Habrá que dialogar con ellos? Yo creo que no. Llevan años dialogando y miren cómo han avanzado. No se puede dialogar con quienes tienen complicidad con el crimen, ya sea ideológica o algo incluso peor. No se puede, telepensantes. No se puede dialogar con quienes buscan real destruir la familia, destruir el mercado, destruir nuestra fe, telepensantes. ¿Por qué tenemos que dialogar con ellos? ¿Qué es dialogar? ¿Dejarlos avanzar un poquito? Miren cómo nos ha ido. No se puede. Si no tienen intención alguna de hacer el bien, no quieren. ¿Cómo vamos a dialogar con ellos? Bueno, nos vamos a la parada militar, que estuvo preciosa, yo lo sé, y les comento lo que pasó con respecto a lo político. En la pantalla están viendo las imágenes de la llegada de quien preside nuestro país. Yo sé que les carga verlo, pero nos guste o no nos guste, es un hito de la historia y no lo debemos olvidar. Para no repetirlo y sobre todo para explicarle a las futuras generaciones. Si no, volvemos a lo mismo, telepensante. La tradición familiar, repito, es muy importante. Ahora, agudicen sus oídos para que escuchen las pifias que se escucharon también en televisión abierta hacia Boric. Señor director, el siguiente video. Increíble, esto pasa en cada evento, a pesar de que hacen todo lo posible para evitarlo. Como por ejemplo, ustedes lo están viendo en pantalla, lo detectó el señor director, alejar al público de la explanada principal, insisto, ustedes lo están viendo en la pantalla, para que no se escuchen las pifias. Bien innovador el equipo merluciano, yo lo sé. Bueno, mientras vemos en la pantalla estas preciosas imágenes de este acto cívico republicano, siempre aparecen los progres diciendo tanto gasto, austeridad fiscal, innecesario, como si esto fuera un show de la Fuerza Armada. Y no lo es, telepensante. Esto no es un circo de la Fuerza Armada para el 18 de septiembre por la gloria del ejército, para el 19. No. Esto es un acto republicano, que así es como explicado bien en simple, es como una especie de cuenta pública de las Fuerzas Armadas hacia los civiles. Es un acto de soberanía, entendiendo que esta es la principal razón de la existencia de un Estado-nación. La seguridad interior y exterior, el orden público. Por lo tanto, esto es muy relevante al ordenar las prioridades de un Estado. Señores progresistas que quieren bajar gastos con esto. Y además siempre hay muchos mensajes políticos por lo demás. Por ejemplo, Carabineros hizo referencia a sus mártires, especialmente a los asesinados el 27 de abril de este año, cruelmente en el sur de nuestro país, en Cañete. Además, ojo, mostró su sección especial, esto es primera vez que pasa, de combate en la Araucanía. Esto obviamente explica y expresa a la ciudadanía que ellos están teniendo que usar allá una fuerza distinta, una fuerza especial. Quiere decir que el crimen allá no es el mismo que estamos viviendo en otras partes de nuestro país. Con esto nos dice Carabineros que están combatiendo allá de una manera distinta. Mire, tenemos el video, señor director. Se suman en este homenaje los carabineros de la zona Araucanía y control de orden público de la macro zona sur, encargados de la seguridad en esas latitudes. Lidera la formación el general Cristian Mancilla Varas, a bordo de un vehículo de reacción blindado Panhard. Creada en 2015, esta unidad se especializa en situaciones de alta complejidad, en escenarios rurales y urbanos. Sus integrantes declaran con orgullo que ser honesto es un valor, ser leal implica compromiso, entregar la vida por los demás es un sacrificio, pero poseer todo lo anterior es ser carabinero. Con profunda solemnidad, rinden homenaje a los mártires institucionales, especialmente a aquellos caídos en el cumplimiento del deber, la madrugada del 27 de abril recién pasado.
Estos efectivos portan equipamiento de protección personal de vanguardia y presentan una muestra del moderno material rodante para operaciones de intervención táctica urbana y rural. Vehículos MOAB que fueron adaptados con cúpulas blindadas para entregar mayor seguridad en las operaciones de la macrozona sur. Bueno, así se observa la parada militar. Estas son las cosas que debemos observar. Vamos a ver el siguiente video del diputado Johannes Kaiser, que asistió a este acto cívico, señor director. Bueno, buenas tardes. Una gallarda presentación de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. Ahora, lo que vimos es importante, lo que no vimos también. Y lo que no vimos fue una cantidad importante de tropas que ya no están sirviendo porque, bueno, se achicó el ejército. Así que aquellos que quieren hacer estados de sitio y cuestiones por el estilo, primero tienen que poner las lucas para tener más soldados. Un tremendo abrazo. Bueno, ¿se entiende o no se entiende? Esto es muy relevante. Vamos ahora con el general Iturriaga, comandante en jefe del ejército, señor director. General, ¿cómo acogió ayer el mensaje de Monseñor Chomalí? Él exhortó a todas las autoridades del país a combatir con mayor firmeza la seguridad, y el cuestionamiento sobre las Fuerzas Armadas es permanente. Muchos piden que el ejército especialmente esté en las calles en labores de seguridad. ¿Hay disposición de su institución para estar reforzando a Carabineros? Yo creo que la palabra disposición no es la adecuada. Nosotros cumplimos las misiones constitucionales y todas las que se nos ordenen. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, si eventualmente esto se resuelve por parte del nivel político, tenemos que obviamente prepararnos, equiparnos adecuadamente, porque obviamente al no ser nuestra tarea fundamental no tenemos hoy día la preparación para ello. Pero sin embargo, si eso se resuelve, tenemos que estar dispuestos a hacerlo, a cumplir la ley. O sea, la disposición está. Es que no es disposición. Nosotros estamos trabajando por el país en todo lo que se nos pida y se nos exija. Bueno, esto es cierto. Es re fácil estar pidiendo públicamente de manera populista intervención de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas hagan algo, pero después les caen los derechos humanos encima. Entendamos bien, los militares, las Fuerzas Armadas son formados para la guerra. Y esto hay que entenderlo, porque si no después tenemos un montón de ellos en la cárcel. Y bueno, y si no les dan las herramientas, no pretendan llevarlos de carne y de cañón. Bueno, vamos a ver qué más dijo, señor director. Esto es importante también. Bueno, la frontera legalmente la tiene como responsabilidad Carabineros. Nosotros tenemos la tarea hoy día de apoyar a Carabineros, especialmente en aquellos pasos no habilitados y que son los que estamos controlando. Nuestra tarea no es impedir físicamente el acceso. Nuestra tarea hoy día es controlar el acceso. Ustedes saben que no es un delito por ley la inmigración, por lo tanto lo que tenemos que preocuparnos es que todos los que accedan por pasos no habilitados sean conducidos a Carabineros debidamente registrados. Ah, bueno. Esto es lo que les hemos venido diciendo en el programa desde hace ya mucho tiempo. Si bien es cierto, ellos están en servicio en la frontera, no es nada más lo que pueden hacer más que apoyar a Carabineros. Y él lo dijo con todas sus letras. Porque la ley de inmigraciones que hizo esta clase política, obviamente la izquierda con apoyo de la derecha, si no, imposible aprobarlo, despenalizó el ingreso de inmigrantes ilegales a nuestro país, el control de nuestra frontera. O sea, no conforme con que Bachelet sacó las minas de la frontera, esta clase política convirtió nuestra frontera en el paseo Ahumada, digámoslo así. No quieren controlar la inmigración ilegal, no quieren. Luego llegan, entonces se los entregan a Carabineros y Carabineros los regulariza. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver qué dijo Boric, señor director. ¿Y cuánto falta, presidente, para que veamos a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad? Le preguntaba al principio de la parada al general Iturriaga respecto al tema y él decía, bueno, que ellos están disponibles, pero que hay que avanzar a nivel político, que la responsabilidad está en el lado suyo. Pero si las Fuerzas Armadas hoy día están cumpliendo un rol tremendamente importante en la frontera, y las Fuerzas Armadas no están entrenadas para ser policías. Y eso lo sabe todo el espectro político, y el comandante en jefe, de hecho, lo conversamos y estamos plenamente de acuerdo en aquello. Carabineros tiene la labor policial, el ejército puede prestar respaldo en algunas ocasiones, como lo está haciendo hoy día en la frontera, como lo está haciendo la macrozona sur, pero eso es una excepcionalidad. Ya, ¿no van a estar nunca colaborando con Carabineros, con el crimen organizado en la ciudad? Yo jamás descarto el uso de mis atribuciones constitucionales. Y siempre vamos a estar atentos a los requisitos, pero hoy día estamos fortaleciendo Carabineros.
Hemos mejorado de manera significativa todas las herramientas con las que cuenta Carabinero para poder ejercer el imperio de la ley. Estamos a fines de año, vamos a presentar un proyecto de ley que comprometí en la cuenta pública, que va a ser una asignación de riesgo que en la práctica significa aumentar en un sueldo al mes el sueldo de los carabineros, y por lo tanto yo confío en las policías. No quiere cerrar la frontera, no quiere a los militares bajo un estado de excepción para poder controlar el crimen, no quiere. Ahora, sí quiere reforzar Carabineros, pero ya sabemos en qué dirección va esto, ¿no? Ideología de género dentro de la institución para que finalmente la institución se deconstruya y no sirva para nada. Seguimos con economía. Según el reciente informe del Banco Central al Senado, la productividad lleva 10 meses en caída, telepensantes. No, si la desestabilización, sabemos, es en todo ámbito. En la pantalla están viendo un gráfico que publicó el Mercurio sobre estos datos. Con esto, el índice de productividad total de factores A anotó una disminución interanual del 1,8%. Luego aparece Mario Marcel diciendo que todo esto es fantástico, ¿no? En el segundo trimestre, reforzando un ciclo de contracción que se arrastra desde inicio del año 2022. Todo regio, todo fantástico. ¿Listos para aumentar, señores parlamentarios, el gasto público? Porque ahora viene la discusión del presupuesto fiscal del próximo año. ¿Le vamos a dar más plata a este gobierno que ha destruido nuestra economía? Mira, les voy a seguir leyendo. Bajo ese marco, desde el Centro de Estudios precisan que la productividad total de factores, bajo la metodología sin corregir el empleo ni capital, ha contribuido negativamente al crecimiento de la actividad económica en 8 de los últimos 10 años. Para el 2024, el aporte acumulado de este indicador al crecimiento ha sido de menos 1,6 puntos. Esto quiere decir que además vienen más años de no crecimiento económico, como diría el señor Mario Marcel. Y ojo, este no es el único análisis que está explicando esto. Bueno, queridos telepensantes, la batalla cultural es muy importante, así como también la batalla económica, la batalla política, y bueno, esto tiene varias aristas, ¿no? Para cerrar, les traje un video, pero antes tengo que recordarles que se suscriban a nuestro canal, que compartan estos contenidos, que pongan un like y que sean parte de todo esto. Vayan al lanzamiento del libro de Alvear, va a estar precioso, no se van a arrepentir. El link, les insisto, está en la descripción de este video. Bueno, les traje un video que nos mostraba la excelencia que tuvo alguna vez nuestro país, del año 98, cuando el general Pinochet deja el cargo de comandante en jefe del ejército. Obvio que este video fue rescatado por creadores de contenido digital que siempre hacen la pega que no hace la prensa, queridos telepensantes. ¿Por qué? Porque le siguen el juego a los progresistas. Bueno, y me lo mandó una querida telepensante. Y con esto me despido, al son de los viejos estandartes. Soy Claudio Ormeño, para Esfera Pública. Nos vemos mañana. ¡Honores al comandante en jefe del ejército, capitán general Augusto Pinochet Duarte! ¡Vista la derecha! ¡Atención presente! En el otro sector, y en este momento viene ingresando el presidente del Senado, el presidente de la Corte. ¡Alumno! ¡Al! ¡Descanse! ¡Al! Buenos días, guardia. ¡Buenos días, mi general! Oficial de guardia de la Escuela Militar, se presenta, mi general. Director de la Escuela Militar, se presenta, mi general. Se presenta, mi general.
Ejército de Chile y las fuerzas de presentación rendirán los honores de reglamento al señor Comandante en Jefe del Ejército, Capitán General, don Augusto Pinochet Ugarte, quien caminará por la calle de la historia, conformada por los estandartes de combate del Ejército, los cuales, al ser sobrepasados, irán estrechando filas, simbolizando el término de un periodo histórico de nuestra institución. Fuerza de presentación. ¡Al hombro! ¡Ay! Honores al señor Comandante y Jefe del Ejército. Y a la derecha, atención, presenten. ¡Ay! Fuerza de presentación. ¡Al hombro! ¡Ay! Descansen.